Empieza la grabación. Jesús, te damos gracias una vez más por esta mañana, por lo que estamos haciendo, Espíritu Santo. Las palabras que salen de mi boca, Señor, que te glorifiquen, Señor, que sean tus palabras, que abran tus ojos, Señor, porque tus palabras serán las que nos alimenten, Señor, esta mañana. Amén. Gracias, Señor. Marcos 14, 1 al 10. Mark 14, 1 to 10. Ya había 2 días desde el tiempo de la Pascua en el festival de el pan de la levadura, y el sumo sacerdote se juntaban para buscar la forma de matar a Jesús, pero no durante la Pascua, la celebración, porque tenían miedo de la gente. Mientras Jesús se paseaba por Betania y estaba en casa de Simón, un hombre que tenía lepra. Mientras estaba allí, una mujer vino con una jarra de alabastro y abrió su perfume y lo derramó en la cabeza de Jesús. Y los discípulos se molestaron, dijeron, ¿por qué? ¿Por qué pudiste haber vendido ese aceite fino? Pero Jesús les dijo, déjenla, ¿por qué la critican por hacer tan cosa buena? Siempre tendrán los pobres entre ustedes, pero jamás me tendrán a mí. Ella ha hecho lo que pudo y ungió mi cuerpo y lo preparó para el entierro. Dice, y esto que esta mujer ha hecho se predicará por todo el mundo, por todo el tiempo. Mientras esto ocurría, Judas se fue para fallarle a Jesús, para vender a Jesús con los sumos sacerdotes cuando va y lo traiciona. Ahí vemos en el capítulo 14, que Jesús estaba en la casa de Simón en Betania 2 días antes de la Pascua. Una vez más, el sumo sacerdote y los religiosos estaban buscando la oportunidad de capturar a Jesús, pero tenían miedo en un lugar público. ¿Por qué? Bueno, esto ocurrió en un miércoles, en el tiempo de la Pascua. Pero esta historia se lleva a cabo en miércoles. Es importante reconocer esto porque ya nos acercamos a la crucifixión. Porque 2 días después Jesús sería capturado, sentenciado y llevado a la muerte. Los discípulos estaban en Betania, no en Jerusalén, y en Jerusalén también, pero Betania estaba cerca de Jerusalén. Y en este tiempo había mucha gente. Y estaba tan llena la ciudad que la gente venía de fuera y ellos se quedaron fuera de la ciudad. Y esta realidad es lo que previno al sumo sacerdote y los fariseos de no capturarlo. Tenían miedo de la gente. Por eso estaban allí. Jesús estando, no sabemos el nombre de la mujer que trajo este aceite y lo derramó en la cabeza de Jesús, pero en el Evangelio de Juan vemos que el nombre de esta mujer es Mari, la hermana de Lázaro y de Marta. ¿Y quién es Lázaro? El hombre que resucitó Jesús. Si leemos el Evangelio de Juan, vemos que esta resurrección, Marta y Lázaro son cruciales en esta historia. Cuando María empieza a derramar este perfume en la cabeza de Jesús, esto es lo que ocurre. La Biblia dice que Jesús estaba comiendo y María vino con este perfume caro. Era una fragancia de aceite de nardo que era importado de la India. Y este perfume valía 300 pence, que era lo que se ganaba un trabajador en un año. Era algo súper caro. Y lo derrama en la cabeza de Jesús. La Biblia dice que los discípulos estaban molestos. ¿Por qué? Porque vieron esto como un desperdicio de dinero. ¿Por qué? Porque en su mente María pudo haber vendido este perfume caro por una gran cantidad de dinero y usar el dinero para servir a los pobres. Jesús realmente reprende a los discípulos por su actitud y les dice, tienen
están correctos de preocuparse por los pobres, pero no se dan cuenta de que les quedaban poquitos días, de que Jesús iba a estar con ellos en la tierra. Y, y los hacen estos. El acto de María les hace saber de que era una cosa hermosa y significante, porque ella está preparando y ungiendo su cuerpo. Y en este tiempo a los reyes se les ungía la cabeza con aceite. Estaba preparando su cuerpo para lo que venía. Estamos viendo que Jesús está presagiando su muerte. Me hago la pregunta esta semana. ¿Qué es lo que María realmente entendió que los discípulos y tal vez yo o algunos de ustedes no entendimos o no entendemos? ¿Por qué ella hace este acto de derrame de aceite en la cabeza? Porque los discípulos estaban comprometidos a la causa de Jesús. Los discípulos estaban con Jesús por 3 años en el ministerio con Él, lado a lado. Su devoción estaba con ellos, a la causa de Jesús. Pero la reacción del enojo de María cuando vieron es que su devoción era por la causa. Y Mari, pudiste haber rehusado ese dinero para expandir la causa en la que estamos. Pero en contraste, la devoción que vemos expresada por los discípulos, ella vio como una oportunidad de servir a otros. Ella no, ella vio una oportunidad de alabar al Señor. ¿Por qué? Porque ella no está devota a una causa, sino está devota, está comprometida a la persona. ¿Y quién es la persona? Jesús, el Rey. Ella está comprometida a la causa, pero es la causa de su Rey y Él viene antes de la causa. Considerando este aceite y este jarrón o este envase de perfume, lo veía como un recurso de asistir en su alabanza, en la presencia del Mesías, el Rey de Israel. Su agenda era su adoración. No era porque le faltaba cuidado o no le importaba, no. Más bien era devoción por Jesús. Y es lo que vemos en María. La pregunta que me hago, dice la pastora, y les quiero hacer la pregunta a ustedes, iglesia. ¿Están comprometidos a ser seguidores de la causa de Jesús? Y sí, ¿a qué se devota? ¿A qué se comprometen? Porque ser devotos a una causa es fácil, no es difícil de pegarnos a una causa, de juntarnos y hacer algo grande que no haríamos solos. Pero de comprometernos a un rey, más bien que a un principio, eso es diferente. Y es un reto más grande, porque no es predecible. Demanda más de nosotros, demanda que cedamos nuestro tiempo y nuestro control, porque la devoción a la causa requiere comisión, pero la devoción a Jesús requiere comunicación constante. La devoción a una causa desea información, pero la devoción a Jesús desea intimidad. La devoción a la causa nos lleva a los objetivos, pero la devoción a Jesús nos lleva y el objeto es de nuestra devoción y la diferencia es muy grande. Hagamos entonces una pregunta. ¿Quieres ser un seguidor? Y si eres seguidor, ¿a qué? O sea, ¿estás devoto a la causa o a la persona que es Jesús? ¿Estás comprometido a la causa de la cristiandad o comprometido a la persona de Jesús? No digo que una a la otra, puede ser a los dos, pero ¿cuál es primero? Primero a la causa, después al reino. La Escritura nos sigue contando que después de este periodo, Judas fue, después de esto de Jesús, y Judas va y vende a Jesús por dinero. Porque en el versículo 12 dice
que en el primer día del festival del el pan sin levadura, cuando la Pascua y el Cordero sacrificado, le preguntan a Jesús, ¿dónde preparamos la comida, Señor, para la Pascua? Y Jesús les dice, vayan a Jerusalén y da unas instrucciones. Dice, cuando vayan a la ciudad hay un hombre que va cargando una cubeta con agua. Síganlo. A la casa que entra, díganle al dueño. El maestro pregunta que dónde está el cuarto donde se va a comer la comida con sus discípulos. Y él los llevará arriba a un cuarto. Los discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús se los había dicho y prepararon la comida ahí. Y en la noche Jesús llegó con los 12 y mientras estaba en la mesa Jesús dijo, dinos la verdad, ¿por qué? Dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos preocupados dijeron, ¿uno de nosotros, Señor? Dice, sí, uno de ustedes que está comiendo conmigo esta noche. Pero el Hijo del Hombre debe morir, pero las Escrituras lo declaran. Dice, pero qué terrible para el que me traicione, mejor que no hubiera nacido. Jesús comió, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, tomar esto porque esto es mi cuerpo. Y se los dio a ellos. Y también tomó el vino y les dijo, esta es mi sangre que confirma el pacto entre Dios y su gente. Y es un sacrificio para mono. Y les digo la verdad, que no tomaré más vino hasta el día que tome en el reino de Dios. Esta última sección de la escritura que vamos a entrar es la historia de que se le conoce como la última cena. Y estamos en el punto en la historia donde, que es un día antes de que Jesús sea capturado y arrestado. Y es esta grabación de la historia donde está grabado de que lo que nosotros en la práctica mundial que le llamamos la comunión. Ahora, esto tenemos que entender lo que era la Pascua. La Pascua anual era una comida anual que se conmemoraba en un momento definido en la historia de Israel. Era un día de fiesta mayor, muy grande, porque por 1000 años antes de la venida de Jesús, los israelitas habían estado en esclavitud en Egipto con el faraón, ¿se acuerdan? Estaban en esclavitud. Y Jesús mandó, Dios mandó las plagas para que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Pero en el día 10, en la noche 10, la última plaga fue la noche de la primera Pascua. Y los israelitas se acordaban de esto y era lo que estaban acordándose porque se les daba instrucciones para esta noche. Y está escrito en Éxodos capítulo 12. Es la tradición judía. Estas instrucciones incluyen pintar los marcos de las puertas con la sangre de cordero para que, y los que no tengan la sangre, la plaga pasará por ellas. Y los que están marcados con la sangre, la plaga no pasará. Porque así fue como dijo Dios. Cuando vea la sangre, dice, pasaré y no habrá plaga sobre eso, pero destruiré la tierra de Egipto. Cada año, durante la Pascua, este recordatorio, esta deliberanza, que se refiere como el éxodo, es lo más importante momento en la vida de Israel como nación y como gente. Y esto recuerda la salvación que vino a sus familias por ese pacto de sangre del Cordero. Y es muy diferente a la cultura que nosotros reconocemos el día de hoy. Pero es importante saber, porque siempre hemos hablado en el Antiguo Testamento, cuando antes de que Jesús venía para el perdón de los pecados, había un sacrificio para el perdón de los pecados. La gente tomaba estos animales y el derrame de esta sangre era para el perdón de los pecados. Esto suena terrible y no estamos acostumbrados a eso, pero esta comida, esta celebración, esta Pascua,
Es importante reconocer que otro es como un presagio de lo que iba a suceder 1000 años después, porque Jesús es el Cordero de Dios, el último, el mayor. Cada año durante la Pascua, la comida que se prepara en cierta forma que se hace. Y hay una persona que se le conoce como el que preside. Significa que es el líder del grupo que sigue este recordatorio. Es como una receta. Y cada vez recitaban, es una tradición, era uno de sus días festivos. Y en el Marcos 14 sabemos que Jesús era el que estaba presidiendo en esta comida. Y en 14, en vez de seguir el script o la receta exacta, todos sabían las palabras porque estaban acostumbrados a recitar aquello cada año. Pero Jesús no. Dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo quebró y dijo, tomar porque esto es mi cuerpo. Y tomó el vino y dio gracias y dijo, esta es mi sangre que confirma el pacto entre Dios y su gente. Ahora, por un momento imagínense la sorpresa de los discípulos cuando al bendecir los elementos y explicar su simbolismo, Jesús cambia el script de lo que decían, lo que estaban acostumbrados. Y en vez dice, esto es mi cuerpo. Los discípulos dicen, tal vez dijeron, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pero Jesús en este momento está cambiando el script, la receta, porque dice, este es el pan de mi aflicción, el pan de mi sufrimiento, porque voy a morir y voy a resucitar y voy a hacer el último éxodo para traer libertad a esta esclavitud de la gente. Porque hay un nuevo pacto entre Dios y nosotros y ese nuevo pacto es la sangre de Jesús. Jesús tomando el pan y el vino diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesús está diciendo que las liberanzas anteriores, los sacrificios, las Pascuas, todo aquello, siempre nos estaban dirigiendo hasta este punto, hacia Jesús. Es lo que está diciendo. Y ojalá y capten ese simbolismo, porque como el primera Pascua se observó en la noche antes de que fue rescatado a los israelitas cuando Dios libró a los israelitas de Faraón, así también Dios redimió al mundo del pecado por medio de la sangre de Jesús y por su muerte en la cruz. Esto es una imagen poderosa y es intencional, es significante. Pero la pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros? En el Evangelio de Lucas, la misma Pascua se cuenta de la perspectiva de Lucas, casi idéntica como lo vemos en Marcos. Pero en 22:19 en Lucas hay una frase extra que dice, tomó pan, dio gracias y lo quebró, se lo dio a los discípulos diciendo, este es mi cuerpo, hacer esto en memoria mía. Hacer esto en memoria mía. Vemos aquí que hay una llamada a acción para cualquiera de nosotros que seamos creyentes en Cristo, que seamos cristianos, para participar, lo que se le llama la Cena del Señor o como nosotros lo llamamos comunión. Hoy tendremos una oportunidad de hacerlo, de tener esa comunidad con Dios, de recordarle con gratitud. Esta mañana recibieron una copita para la comunión. Tiene un poquito de jugo. Y si no han recibido esto, levanten su mano y los ujieres les llevarán una copita con vino. Y los que están en línea también pueden participar. Pueden ir a traer un poquito de vino, un poquito de jugo de uva o lo que ustedes quieran. Es nada el vino.
no es la galletita, es la acción de recordar lo que Jesús hizo por nosotros, porque eso es lo que quiero que entiendan. Lo que estamos haciendo aquí es algo grande, significante e importante, porque Jesús vino a la tierra hace 2000 años. 2000 años vivió una vida perfecta y muy de acuerdo fue a la cruz, murió y por su gran amor murió por ti, por mí, por los que sufren por adicción, por los indigentes, por los ricos, los pobres, los inteligentes, los tontos, por todos nosotros, anteriores y los que vienen. Y ahora tenemos la oportunidad por esto. Tenemos la oportunidad, está en esta relación con Jesús. Los que están aquí o que están viendo en línea, tenemos esta opción. No sé ustedes. No quiero ser como los discípulos, dicen. Quiero ser como María. No quiero ser solamente devoto a una causa. Quiero ser devota, dice la pastora, al Rey, al Mesías, al que trajo vida a nosotros. Porque la causa no trae vida, la persona sí. Pero quiero hacer una pregunta, porque es algo que hacemos cada semana, porque eso es lo que creemos. Porque hay una oportunidad y no siempre la hay. Tenemos esa ventaja de lo que significa esto. Esta mañana el mensaje del Evangelio es de que hay un Salvador que te ama, que murió por ti, que por el poder de Dios fue resucitó y ahora tenemos vida. Antes de la comunión, quiero hacer esta pregunta. ¿Hay alguien que no ha aceptado a Jesús? Y si hay es usted que no ha aceptado a Jesús, la Biblia dice que todo lo que tiene que hacer es creer en tu corazón y confesar con tu boca, es todo. Aceptar a Jesús. Voy a hacer la pregunta. Para los que nos estén viendo en línea, también pueden ahí en el chat escribir o presionar un botón ahí si quieren decir sí a Jesús, tal vez por primera vez o tal vez recomprometerse con Jesús. Sí podemos aplaudir, dice la pastora, es maravilloso esto. ¿Hay alguien más? Para lo que está haciendo por nosotros. Esto es lo que vamos a hacer antes de la comunión, porque somos una familia. La confesión es por la boca y es por la gracia y por fe, no por palabras, sino por fe, porque es un resultado directo de la transformación. Vamos a hacer una oración y todos díganla y repítanla, por favor, porque eso indica de que aceptaron al Señor. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Confieso que soy un pecador y que necesito tu perdón. Te invito a que seas el Señor en mi vida. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Maravilloso. Podemos celebrar, dice la pastora. Al cerrar el servicio, Mari y su grupo van a estar aquí y nos van a llevar a una alabanza en unos momentos. Y vamos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a hacer una comunión con Dios. Y en estos momentos es una comunión. Vamos a orar colectivamente
Y cuando estén listas, tomarán. Ahora, una vez más, una pregunta más. ¿Son seguidores comprometidos a seguir a Jesús? Ahora, si la respuesta es sí, ¿a qué están comprometidos? Porque esta mañana tenemos la oportunidad de asegurarnos de que nuestras prioridades tomen su comunión a su tiempo y cuando terminen pueden pararse, cantar y alabar, pero les animo a que lean la letra de las canciones, porque esta canción fue escogida específicamente con las palabras en mente porque describe lo que mi corazón me indica en esta temporada. Oremos y vamos a recibir la comunión. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue quebrado por nosotros. Gracias por tu sangre que fue derramada por nosotros. Y escogemos recordar esta mañana la cruz y decir gracias por tu sacrificio. Gracias. Y los que no han aceptado a Jesús, no importa, pueden participar en la comunión también, porque todos tienen un espacio para Jesús, a la mesa con Jesús. Gracias por el poder de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. End of recording.